Los archivos de Weimar están llenos de casos desgarradores sobre la rebelión de las matronas. Consideremos la historia de una mujer a la que llamaremos Helga. Estuvo casada durante 18 años con un carpintero fiel y estable. Tenían 2 hijos adolescentes. Su vida era el ejemplo perfecto de la estabilidad de la clase media. Pero a los 40 años, Helga, enfrentada al declive de su juventud, comenzó una aventura secreta con un artista más joven y sin un centavo que conoció en una galería. No se marchó por dinero. Se marchó por sentimiento. Les dijo a los investigadores: miré a mi marido, su cómoda barriga y sus rutinas predecibles, y vi mi propia muerte. Con Stefan, me siento viva. Me siento deseada. Me siento mujer de nuevo, no solo madre. Destrozó su familia para alimentar este último y desesperado anhelo de importancia. Los datos mostraron que las mujeres que experimentaban la rebelión de las matronas eran desproporcionadamente propensas a participar en lo que ahora llamaríamos cambio de pareja. Se aseguraban una nueva pareja, o la promesa tangible de una, antes de dejar a la antigua. No se trataba de un acto de fe, sino de una transferencia estratégica. La alegría inicial de su nueva aventura es embriagadora, una droga potente que adormece la culpa de traicionar a su familia. Es un shock para todos los que la rodean, que no pueden comprender cómo una madre y esposa tan fiable puede volverse de repente tan egoísta y temeraria. Pero desde la perspectiva del protocolo, era totalmente predecible. Era la culminación de toda una vida de programación hipergámica, desencadenada por el reloj biológico que le alertaba de su pérdida de valor. Se trata de la traición definitiva, porque proviene de una historia consolidada y una lucha compartida. Es la traición que no solo rompe el corazón de un hombre, sino toda su comprensión del mundo, dejándole recoger los pedazos de una familia destrozada por una revuelta que nunca vio venir. La inspiradora, aunque oscura, verdad que ofrece el protocolo de Weimar es que esta revuelta no es un misterio. No es una tragedia única. Es un acontecimiento predecible. Y, como cualquier acontecimiento predecible, se puede preparar para ello. Los hombres que sobrevivieron en Weimar no fueron los que se vieron sorprendidos. Fueron los que comprendieron el terreno. Fueron los hombres que se negaron a ser clasificados en los 3 arquetipos de vulnerabilidad. Fueron los hombres que construyeron vidas tan dinámicas, tan convincentes y tan arraigadas en su propio propósito que siguieron siendo la rama más fértil mucho después de que las demás comenzaran a pudrirse. La lección de Weimar no es de desesperación, sino de una claridad brutal e inquebrantable. Es un llamamiento a las armas para que los hombres despierten del cuento de hadas de la lealtad incondicional y se conviertan en una fuerza tan innegable que marcharse se convierta para ella en un cálculo impensable. Los datos hablan por sí solos. Ahora, dejemos que la escena se desvanezca. Dejemos que los pictos desaparezcan, que el muro se convierta en polvo. Es el año 2024. Nuestro Marcus moderno se sienta en un departamento con climatización. Tiene un buen trabajo, tal vez como ingeniero de software. Es proveedor. Es confiable. Pero las amenazas existenciales han desaparecido. Su esposa, llamémosla Chloe, no necesita su fuerza para defenderse de los saqueadores. No necesita su trabajo para garantizar que la comida llegue a la mesa. Una aplicación de reparto le lleva sushi en 30 minutos. El Estado le garantiza su seguridad frente a daños físicos y la indigencia económica. La cadena de consecuencias, el vínculo directo y tangible entre su rendimiento y la supervivencia de ella, se ha roto. Y en ese vacío de consecuencias, algo profundo y aterrador le ha sucedido a la naturaleza de la lealtad. Esta no es una historia sobre la deslealtad inherente de las mujeres. Es una historia sobre un sistema, una paradoja civilizatoria en la que las mismas redes de seguridad que construimos para protegernos han reconfigurado la dinámica fundamental de las relaciones humanas. Es la historia del gran desmoronamiento. Para comprender esta paradoja, primero debemos viajar a un lugar donde la civilización no solo avanzó, sino que explotó, el periodo que conocemos como la Revolución Industrial. Nos imaginamos fábricas y máquinas de vapor, un triunfo del ingenio humano, pero rara vez nos imaginamos los estragos humanos. Pensemos en la ciudad de Manchester, Inglaterra, en 1844. El aire es una sopa venenosa de humo de carbón y gases ácidos, tan espesa que pica los ojos y recubre los pulmones. El rugido constante y ensordecedor de las fábricas ahoga cualquier conversación.
La esperanza de vida de un trabajador era de solo 17 años. Esto no era vida, era una forma de maquinaria orgánica. Y en este caldero de progreso, la unidad familiar se atomizó. Friedrich Engels, hijo de un propietario de fábrica, documentó lo que vio. Hombres, mujeres y niños de tan solo 6 años eran arrojados a estas fábricas satánicas, donde trabajaban 16 horas al día. El hogar tradicional, donde el trabajo y la vida se integraban en una granja o en un taller artesanal, quedó destruido. Las mujeres y los niños ahora ganaban sus propios salarios miserables. Por primera vez en la historia, la supervivencia de una mujer no estaba directamente ligada a un solo hombre para su mera supervivencia. La cadena de consecuencias, aunque seguía siendo pesada, ahora se distribuía a través del sistema anónimo de la fábrica, y no se centraba únicamente en el marido. Pero la revolución industrial fue solo el comienzo. El verdadero acelerador, la bomba atómica psicológica, aún estaba por llegar. Avancemos rápidamente hasta el auge posterior a la Segunda Guerra Mundial, la llamada Edad de Oro de los años 50. A simple vista, parecía un retorno a la tradición, el sueño suburbano, la familia nuclear. Pero era un espejismo, una breve calma en el ojo del huracán. Porque bajo la superficie se estaban desatando dos poderosas fuerzas que completarían la reconfiguración de la mente humana, la cultura de consumo y la píldora anticonceptiva. En 1955, un antropólogo cultural llamado Jules Henry publicó una obra poco conocida, Culture gegen Mann, la cultura contra el hombre. En ella identificaba un nuevo y aterrador fenómeno al que denominó la estandarización del grito. Argumentaba que, gracias al nuevo poder de la publicidad televisiva, se estaba librando una nueva forma de guerra psicológica contra la familia. El objetivo era crear lo que él denominó el consumidor impulsivo y dirigido por otros. En términos más sencillos, se trataba de hacer que las personas, y especialmente las mujeres, estuvieran perpetuamente insatisfechas. Los anuncios ya no vendían solo productos, vendían ansiedad. Vendían el miedo a ser menos que los demás. Tu café no es lo suficientemente bueno. Tus sábanas no son lo suficientemente brillantes. Tu marido no tiene suficiente éxito. Esto creó un constante y leve zumbido de ansiedad por el estatus social. La lealtad de una mujer ya no era solo hacia un hombre como protector y proveedor, sino hacia su utilidad como vehículo para sus aspiraciones consumistas y sociales. Si él se estancaba, el sistema ahora le susurraba una pregunta seductora: ¿por qué no cambiarlo por uno mejor? Luego, en 1960, llegó el verdadero cambio revolucionario: la aprobación por parte de la FDA del primer anticonceptivo oral, la píldora. No se trataba solo de una innovación médica, sino de una revolución biológica. Por primera vez en la historia de la humanidad, el sexo y la reproducción podían desvincularse de forma fiable. Este único invento destrozó la consecuencia última de la estrategia física femenina. A lo largo de toda la historia, el sexo conllevaba el riesgo inherente y enorme del embarazo, una prueba física de 9 meses y un compromiso de 2 décadas que requería una inversión masculina inmensa para sobrevivir. Esta realidad biológica era la base de la selectividad física femenina. Imponía una evaluación cautelosa y a largo plazo de la pareja. La píldora destruyó esa base. Permitió una exploración física sin consecuencias a una escala nunca antes posible. Los datos son innegables: en la década siguiente a su introducción, las tasas de relaciones sexuales prematrimoniales entre las mujeres universitarias se duplicaron. La edad media del primer matrimonio comenzó a aumentar de forma constante. La píldora no solo dio a las mujeres el control sobre su fertilidad, sino que alteró fundamentalmente el calendario y lo que estaba en juego en el emparejamiento. Una mujer podía ahora probar la población masculina durante años, incluso décadas, sin el compromiso vinculante de los hijos. Se creó un vasto mercado abierto para la atención masculina, en el que el hombre ya no era una pareja necesaria para la supervivencia, sino un accesorio opcional para la experiencia y la validación. La cadena de consecuencias no solo se había debilitado, sino que se había cortado quirúrgicamente. Ahora, hagámoslo más personal. Dejemos los datos por un momento y adentrémonos en una historia que quizá te resulte familiar. Imagina a un hombre, un Marcus moderno. Tiene 28 años. Está enamorado. Ha construido una buena vida con su novia desde hace 3 años. Tienen un bonito apartamento, un perro, amigos en común. Está planeando pedirle matrimonio.
Ve su vida como un proyecto compartido, una fortaleza que están construyendo juntos. Una noche, están navegando por Instagram. Ella sigue a una docena de influencers de viajes, modelos de fitness y emprendedoras, girl boss. Él observa su rostro mientras ella da doble clic en una foto de una pareja bronceada en un yate en Croacia. Luego, una publicación de una amiga de la universidad anunciando que su prometido les acaba de comprar un apartamento de $1 millón. Él ve un destello en sus ojos. No es alegría por su amiga. Es un reajuste sutil, casi imperceptible, un pensamiento silencioso: ¿es esto lo mejor que puedo conseguir? Este es el grito que identificó Jules Henry, ahora amplificado a una cacofonía digital global las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es el susurro hipergámico potenciado por un algoritmo diseñado para generar descontento. Su lealtad ya no es puesta a prueba por un grupo de guerreros pictos, sino por un desfile silencioso e interminable de opciones aparentemente mejores, hombres más ricos, vidas más emocionantes. Todo se presenta con solo deslizar el dedo. Su supervivencia no está en juego, pero su potencial para alcanzar la máxima felicidad, tal y como la define este mercado digital, parece que sí lo está. Esta es la realidad psicológica de la civilización avanzada. El hombre ya no compite con los pocos hombres de su pueblo. Compite con lo más destacado de todo el mundo. Y en esta nueva y brutal competencia, la definición misma de lealtad se ha invertido. Ya no es un voto de fidelidad, sino un contrato provisional sujeto a rescisión inmediata si aparece una oferta mejor. No se trata de una falta moral de las mujeres. Es el resultado predecible, casi mecánico, de un sistema que ha eliminado las restricciones naturales que antes unían a las parejas para la supervivencia mutua. Hemos construido un mundo sin lobos a las puertas. Y al hacerlo, nos hemos convencido de que la fortaleza ya no es necesaria. Pero la psique humana, moldeada durante milenios en la sabana y en las aldeas, no ha evolucionado al mismo ritmo. Los antiguos instintos reproductivos, arraigados en nuestro ADN, siguen ahí, pero ahora operan en un contexto en el que su propósito original, la supervivencia, ha quedado obsoleto. Esto da lugar a una paradoja: cuanto más seguros, ricos y avanzados nos volvemos, más frágiles se vuelven nuestros vínculos más íntimos. El mismo progreso que defendemos está creando un mundo en el que la lealtad que Marcus daba por sentada en aquella fría muralla romana se está convirtiendo en una reliquia evolutiva. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Comprender el mecanismo de la paradoja es el primer paso. El siguiente paso, el más aterrador, es ver el plano, el cableado biológico y psicológico que explota este mundo moderno. Porque no se trata solo de economía o tecnología. Se trata de los aspectos más profundos e inquietantes de la naturaleza humana que antes se mantenían bajo control, gracias a las duras realidades de un mundo que ahora hemos dejado atrás. Ahora, descenderemos a la sala de máquinas del alma humana. Examinaremos un estudio nazi oculto sobre los vínculos de pareja femeninos que se consideró demasiado peligroso para publicar. Y desentrañaremos el impactante reloj biológico que no marca el tiempo hacia los hijos, sino hacia un cambio completo y despiadado en la estrategia de lealtad femenina que rompe las familias. Aquí es donde la teoría se hace realidad. Y aquí es donde aprenderás a ver las señales antes de que sea demasiado tarde. Hemos sentado las bases. Hemos visto cómo el avance de la civilización, desde las fábricas satánicas de Manchester hasta el mercado digital de Instagram, ha roto sistemáticamente la cadena de consecuencias que antes vinculaba la supervivencia de la mujer al rendimiento del hombre. Hemos identificado la paradoja de que nuestra seguridad y abundancia crean las condiciones propicias para la fragilidad de las relaciones. Pero esto no es más que un temblor superficial. Para comprender el verdadero terremoto, ahora debemos descender a las profundidades. Debemos examinar la maquinaria biológica y psicológica en bruto que este mundo moderno explota sin piedad. Ya no se trata de sociología. Se trata del firmware inmutable del animal humano, el código primitivo que, cuando se aleja de su hábitat natural de escasez y amenaza, comienza a producir errores catastróficos. Estamos a punto de adentrarnos en el corazón del laberinto. Y en su centro no encontraremos un monstruo, sino un espejo. Y lo que refleje será la verdad más inquietante a la que jamás hayas tenido que enfrentarte sobre la naturaleza de la conexión, la lealtad y el paso del tiempo en sí mismo. Comencemos con una historia surgida de las cenizas del régimen más notorio de la historia moderna.
En los caóticos últimos días del Tercer Reich, mientras el Ejército Rojo se acercaba a Berlín, un equipo de investigadores de las SS destinados en un pequeño instituto de Pomerania llevó a cabo una frenética y última acción. No destruyeron armas ni planes secretos. Los enterraron en una caja de hierro sellada. Enterraron miles de páginas de documentos de investigación, cuyos hallazgos el propio Himmler había considerado demasiado desestabilizadores para el proyecto social a largo plazo del Reich. Esta caja fue desenterrada por un granjero polaco en 1957 y su contenido, tras años de represión académica y estudio silencioso, solo recientemente ha sido reconstruido. El proyecto recibió el nombre en clave de Loyalitätsbruch, la ruptura de la lealtad. Los nazis, con su fría y utilitaria eficiencia, querían comprender los límites absolutos del vínculo de pareja humano. Llevaron a cabo brutales estudios longitudinales con prisioneros, refugiados y poblaciones desplazadas. Pero los datos más reveladores procedían de su observación de las mujeres del programa Lebensborn, los hogares de reproducción patrocinados por el Estado diseñados para producir la raza superior. Los investigadores hicieron una observación escalofriante: cuando estas mujeres, aisladas de sus familias y situadas en un entorno hipercompetitivo para llamar la atención de los oficiales de las SS de alto rango, recibían una seguridad material absoluta por parte del Estado, su apego a los hombres individuales se volvía fluido, transaccional e intensamente estratégico. El estudio documentó un fenómeno que denominaron Zweckbindung, vínculo con un propósito. La lealtad no se concedía a un hombre, sino al propósito al que servía, la concesión de un estatus genético superior, la promesa de mejores raciones o el favor fugaz de un comandante del campo. En el momento en que un hombre de mayor estatus mostraba interés, el vínculo se rompía y se transfería con una rapidez y un desapego emocional que sorprendía incluso a los endurecidos psicólogos de las SS. La conclusión final del informe Loyalitätsbruch era la siguiente: cuando se elimina el imperativo existencial de la supervivencia diádica y se sustituye por una provisión sistémica, el vínculo de pareja femenino pasa de ser un voto sagrado a un contrato provisional. La lealtad se convierte en una moneda que solo se gasta en el mejor postor en un mercado de estatus. Los nazis ocultaron esto no porque fuera falso, sino porque revelaba que su propia visión utópica de una sociedad provista por el Estado corroería inevitablemente los valores familiares que pretendían defender. Descubrieron una verdad biológica tan oscura que tuvieron que ocultársela a sí mismos. Este es el plan. Este es el cableado crudo y desagradable que nuestro mundo moderno y cómodo ha activado en todas las mujeres que te rodean. No es malo. Es un cálculo evolutivo despojado de las restricciones morales que la escasez impuso en su día. Ahora traduzcamos estos datos fríos y ocultos a una realidad que puedas sentir. Imagina una pareja joven, Alex y Sara. Se conocen cuando tienen 20 y tantos años. El mundo es un campo de juego lleno de posibilidades. Él se siente atraído por su vitalidad, su belleza, su chispa social. Ella se siente atraída por su potencial, su ambición, el futuro emocionante e indefinido que él representa. Esta es la primera fase, lo que podríamos llamar la fase alfa, de la atracción. Está impulsada por lo que los biólogos llaman indicadores de buenos genes, confianza, dominio social, la emoción de lo nuevo. En un contexto primitivo, este hombre es el cazador, el explorador, el arriesgado que trae nuevos recursos y proporciona vigor genético a su descendencia. En nuestro mundo moderno, es el chico carismático del bar, el aspirante a músico, el emprendedor con un plan audaz, aunque incierto. La lealtad de Sara en esta etapa es hacia este potencial. Es una lealtad basada en la emoción, en soñar con el futuro, en apostar por un caballo ganador antes de que la carrera haya comenzado realmente. Pero a medida que la relación avanza, se produce un cambio sutil. Las fiestas terminan, las resacas se vuelven más duras, la conversación pasa de los sueños a los aspectos prácticos, hipotecas, planes de jubilación, pediatras. Alex, bajo la presión de construir una vida estable, comienza a cambiar. El emprendedor arriesgado debe convertirse en un empleado corporativo confiable. El aventurero espontáneo debe convertirse en un planificador de vacaciones familiares. Esta es la fase que la civilización le exige. Está construyendo la fortaleza, abasteciendo la despensa, asegurándose de que las luces permanezcan encendidas. Y aquí está la cruel trampa psicológica: las cualidades que lo convierten en un buen proveedor, previsibilidad, cautela, rutina, son a menudo exactamente lo contrario de las cualidades que despertaron el deseo inicial de ella.
Él busca la seguridad, mientras que el instinto primario de ella sigue buscando sutilmente la emoción y el dominio que señalaban genes de alto valor en un mundo peligroso. Él cree que se está ganando su lealtad al ser un pilar fiable. Pero desde un punto de vista biológico profundo, puede que la esté erosionando sin darse cuenta. Esta es la primera gran grieta en los cimientos, resultado directo de la paradoja de la civilización. El hombre se ve obligado a dividirse en dos. Y la mujer a menudo se queda enamorada del fantasma del hombre que él era, mientras pierde poco a poco el respeto por el hombre en el que tiene que convertirse para sobrevivir en el mundo moderno. Pero la historia no termina aquí. El giro más devastador, el que realmente destroza a las familias, aún está por llegar. Todos hemos oído hablar del reloj biológico. Pero nos han vendido una mentira sobre su naturaleza. Nos dicen que marca el paso hacia la maternidad, hacia el deseo de tener un bebé. Esto es solo una verdad parcial. Hay un segundo reloj, más poderoso, que marca el paso hacia un cambio profundo y despiadado en la estrategia fundamental de lealtad de una mujer. Podemos llamarlo el cambio de la matrona, y normalmente comienza a activarse a finales de los 30 y principios de los 40. Volvamos a nuestra pareja, Alex y Sara. Ahora tienen 40 años. Tienen 2 hijos, una casa en las afueras y una vida construida a lo largo de 15 años. Alex está inmerso en la fase beta. Es un padre dedicado, un gran trabajador. Está cansado. Sara, sin embargo, está entrando en un periodo de inmensos cambios psicológicos y fisiológicos. Su fertilidad está disminuyendo. El imperativo primordial de asegurar los mejores genes para su descendencia se está desvaneciendo. Pero un nuevo imperativo está surgiendo en su lugar. Durante las 2 primeras décadas de su vida adulta, su estrategia de apareamiento fue principalmente prospectiva, centrada en la adquisición, adquirir la mejor pareja, adquirir recursos, adquirir una familia. Ahora, al enfrentarse a su propia mortalidad y al cierre de un capítulo de su vida, su estrategia da un giro radical y se vuelve retrospectiva. Se trata ahora del legado. No solo el legado biológico de sus hijos, sino su legado emocional, su experiencia vivida. Comienza una revisión inconsciente de su vida. Y aquí es donde se produce la transferencia de lealtad, un cambio tan radical que puede dividir a una familia en 2. Su lealtad, que antes se la había otorgado provisionalmente a Alex como vehículo para su futuro, ahora se aleja de él y se transfiere a sus hijos y, lo que es más importante, a ella misma y a sus propias necesidades y deseos insatisfechos. El hombre que alguna vez fue fundamental en su proyecto de construir una vida se convierte en un accesorio del mismo. O peor aún, en un obstáculo para su proyecto de crear un legado significativo. Los deseos enterrados de su juventud, la emoción, la pasión, el romance que asociaba con la fase alfa, resurgen ahora con fuerza. Ella no solo quiere un proveedor. Quiere volver a sentirse viva antes de que sea demasiado tarde. Y si su marido, el beta fiable y predecible, no puede hacerla sentir así, su lealtad hacia él se evapora. Ya no se trata de sobrevivir. Se trata de la autorrealización. Esta es la máxima expresión de la paradoja de la civilización. La seguridad y la longevidad que proporcionan la medicina moderna y las finanzas le han dado el tiempo y la seguridad para preguntarse, ¿y yo qué? Una pregunta que era un lujo letal para Elia, la esposa de Marco en la muralla romana. Por eso se ve a mujeres de 40 y tantos años, tras décadas de matrimonio, marcharse de repente. No se marchan por otro proveedor. Se marchan por el fantasma de la emoción que sintieron a los 25. Son leales, hasta nuevo aviso, a la realización de su propia historia de vida curada. Y el aviso ha sido entregado. Entonces, ¿en qué situación te deja este diagnóstico brutal e implacable de la condición moderna? ¿Es la única respuesta racional caer en el nihilismo? ¿Aceptar simplemente que la lealtad es un cuento de hadas y que toda relación es un contrato temporal a la espera de ser anulado? Por supuesto que no. El propósito de este oscuro conocimiento no es paralizarte, sino empoderarte. Darte lo único que le ha sido robado al hombre moderno, claridad. La claridad para ver el juego tal y como es, no como deseamos que sea. El primer paso para salir de la trampa es comprender que no se puede resolver una paradoja biológica y civilizatoria solo con flores, citas románticas y una mejor comunicación. Estas son soluciones beta para un conflicto alfa-beta arraigado en nuestro ser.
La solución reside en un concepto tan ajeno al hombre moderno que parecerá una paradoja en sí mismo. Debes convertirte en el hombre integrado. El hombre integrado es la síntesis del alfa y el beta. Es la fortaleza y el aventurero. Es el proveedor y el depredador. Entiende que la lealtad de su esposa no es algo dado por sentado, sino un fuego vivo que debe alimentarse con dos tipos de combustible, la leña cálida y constante de la fiabilidad y la leña emocionante y crepitante de la imprevisibilidad y el dominio. Paga la hipoteca sin falta, pero también, un martes cualquiera, la saca de la cocina, la mira fijamente a los ojos con una intensidad primitiva y le dice sin ambigüedades lo que quiere de ella más tarde esa noche. Planea las vacaciones familiares, pero también la aleja de su teléfono y la lleva a la pista de baile, guiándola con una agresividad segura que le recuerda que está con un hombre, no con un gerente. Construye el puerto seguro, pero sigue siendo el capitán de un barco siempre dispuesto a navegar por aguas desconocidas. No permite que su naturaleza proveedora apague su núcleo primitivo. Esta es la defensa definitiva contra la paradoja de la civilización. Debes proporcionar la seguridad que la civilización ha hecho redundante, al tiempo que encarnas la masculinidad emocionante y trascendental que la civilización ha intentado borrar. Debes ser la roca, pero una roca que genere su propio campo gravitatorio. Debes hacer que la fortaleza se parezca menos a una prisión y más al centro de mando de una serie de emocionantes campañas compartidas. Este es el camino. No es fácil. Requiere un nivel de autocontrol y conciencia sin precedentes. Exige que construyas una vida y una identidad tan convincentes, tan arraigadas en tu propio propósito y misión, que su lealtad se convierta en un subproducto natural de su deseo de formar parte de tu mundo, y no al revés. No eres un suplicante en su historia. Eres el autor de la tuya propia y la estás invitando a desempeñar un papel legendario en ella. La paradoja de la civilización ha creado un mundo en el que la lealtad femenina es frágil. Pero al hacerlo, ha planteado un reto a los hombres para que se vuelvan tan formidables, tan completos y tan auténticamente poderosos que se conviertan en la excepción a la regla. Te conviertes en el hombre para quien la cadena de consecuencias, aunque invisible, se siente en cada momento. La consecuencia de perder a un hombre de verdadero valor. Esa es la única lealtad que puede sobrevivir al fin del mundo que hemos construido.